Ok. Bueno, pues ya hemos estado hablando un poco acerca de funciones de estado y un poquito acerca de termodinámica. Entonces, vamos a lo que nos interesa, ¿no? En termodinámica, vamos a comenzar. Em, Nosotros recordemos que la termodinámica nace como una ciencia fenomenológica. Entonces, a lo que me refiero es que no teníamos, al comienzo no teníamos muy bien entendido qué estaba pasando dentro de un sistema termodinámico. Sabemos que es un sistema de muchas partículas que están interactuando, pero teníamos ciertos fenómenos que se estaban manifestando, cambios de temperatura, cambios de presión, cambios de volumen en un sistema. Entonces tratábamos la primera aproximación que se tuvo fue una aproximación a partir de simplemente los resultados macroscópicos que podíamos medir. Después es cuando viene la física estadística, y la física estadística nos comienza a dar una explicación de por qué se dan los fenómenos en la forma que se dan. Entonces, para tener una primera aproximación con la termodinámica, era muy difícil tratarlo de hacer desde la mecánica newtoniana, en la mecánica de interacción entre objetos. ¿Por qué? Porque tenemos una escala, una cantidad de objetos interactuando que es gigantesca. Entonces, tratar de definir cómo se iban a dar estas interacciones era muy difícil desde el punto de vista de las interacciones de fuerzas y desplazamientos. Pero nosotros podemos hacer una aproximación desde un punto de vista un poquito diferente. Nosotros sabemos que hay una propiedad o una condición en el universo a la cual llamamos energía. Y la energía, si bien para nosotros va a ser imposible poder cuantificar cuánto es que tenemos de energía total, siempre es posible cuantificar cómo se van a dar estos cambios de energía. La energía normalmente la definimos desde el punto de vista físico, mecánico, clásico, como la capacidad para realizar un trabajo. Yo la definiría extendería un poquito más esa definición como la capacidad para realizar una actividad, no solo un trabajo. Ahorita vamos a ver por qué extender un poquito más. Pero entonces nosotros ya podemos empezar a plantear nuestras primeras ecuaciones. Nosotros podemos, lo que les decía, no podemos hablar de energía como tal, podemos hablar solamente de cambios de energía. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, en un sistema, al comienzo es muy difícil que pueda determinar cuánta energía total tiene mi sistema. Lo que sí puedo determinar es cuánta energía intercambió después de hacer una cierta acción o una actividad y ver cómo evoluciona el sistema. Es decir, yo puedo determinar las evoluciones del sistema por los intercambios de energía, porque determinar el total de energía es muy difícil, si no es que imposible en muchos casos. Entonces, bueno, yo solo estoy midiendo intercambios de energía. Recordemos que un delta representa, esta letra delta representa intercambios, que básicamente los podemos definir como la energía final menos la energía inicial, ¿no? Es una forma de definir los cambios y pues es una forma sencilla, ¿no? Entonces, bueno, pero ¿en qué podemos invertir nuestra energía para saber que estamos teniendo algún cambio? Bueno, como la primera definición dice, la energía, pues, directamente puede convertirse en trabajo. Ajá. Entonces yo puedo decir que el delta de energía que tuve, el cambio de energía que tuve, fue porque pues realicé algún trabajo. Ajá, generalmente al trabajo le ponemos la letra W para indicar work, en inglés es como lo más común. Pero aquí viene la pregunta, bueno, ¿pero qué es el trabajo? ¿Cómo lo defino? Bueno, ahí nos podemos echar la mano de la mecánica newtoniana, ajá, donde el trabajo Newton lo define de manera muy sencilla. De hecho, dice el diferencial, vamos a dejar bajo. Ok, el diferencial del trabajo o el cambio de trabajo que yo realicé está definido, ajá, por la fuerza que yo aplico, alguna fuerza que yo utilicé, ujú, por un cambio de distancia. Ahora, aquí en esta definición, bueno, si yo quiero obtener, en la definición como la tengo ahí, si yo quiero, por ejemplo, si yo quiero determinar específicamente el trabajo, entonces el trabajo, a partir de esta definición, está dado como la integral, ajá, de la fuerza que yo aplico, ajá,
por un diferencial de distancia. Ahora, es bien importante que notemos que yo estoy utilizando un producto punto. ¿Por qué? Porque el trabajo, para que exista un trabajo, Newton me dice, mira, si tú aplicas una fuerza y esta fuerza permite hacer un desplazamiento, entonces puedes hablar de que tienes un trabajo. Por ejemplo, si yo tengo una mesa y esa mesa está sosteniendo una caja de 100 kilos, pero la mesa no se mueve y la caja no se mueve, entonces es muy difícil hablar de trabajo, no está haciendo nada. Solo podemos hablar de trabajo cuando tenemos actividades. Entonces, cuando tenemos cambios y los cambios para la mecánica newtoniana, pues las medía en desplazamientos. Entonces, para la mecánica newtoniana era muy fácil arribar a la conclusión de que el trabajo solo existe cuando hay desplazamiento. Y pues y cuando hay cambios, y cambios de posición, y cuando hay desplazamientos, pues ¿quién los produce? Pues fácil, las fuerzas, la presencia de fuerzas. Recordemos que la primera ley de Newton nos habla de que si hubo algún cambio en el sistema, es porque ese cambio tuvo que ser producido por la presencia de alguna fuerza. Entonces, bueno, el trabajo me están diciendo, o la mecánica de Newton me está diciendo, bueno, pues el trabajo está dado como la fuerza que aplicaste y la distancia que recorriste, pero esto solo funciona si la distancia que recorrí es en la misma dirección que el trabajo, que la fuerza que apliqué, perdón. Entonces, el trabajo es un escalar. Algo muy importante, que tanto la energía como el trabajo son propiedades escalares. Entonces, estas no importan en qué dirección las esté aplicando, pero la fuerza es un vector y la distancia también es un vector. Entonces, para poder, o mis desplazamientos están marcados por posiciones, cambios de posiciones son vectores. Entonces, estoy interactuando con dos propiedades vectoriales para obtener un escalar. Naturalmente necesito un producto escalar, pero esto tiene un significado un poco más sencillo. Lo que me está diciendo es que en realidad aquí tengo tres integrales. Ajá. Bueno, la voy a poner solamente como una, pero sería, por ejemplo, la integral de la fuerza que aplico en la dirección X multiplicada por el desplazamiento que tengo en la dirección X más la fuerza que aplico en la dirección Y multiplicada por el desplazamiento en la dirección Y, más la fuerza que aplico en la dirección Z multiplicado por el desplazamiento que tengo en la dirección Z. Y si, por ejemplo, yo no me desplazo en la dirección Z, entonces este diferencial debe ser cero. Y si este diferencial es cero, pues ahí no hay trabajo. Si este diferencial es cero, pues ahí no hay trabajo. Y solo me quedaría en las direcciones donde la fuerza trabaja o la fuerza existe en la misma dirección en la que existe el desplazamiento. Entonces puedo hablar de un trabajo, ¿sale? Pero bueno, es por eso que utilizamos un producto punto, un producto escalar. Ahora, ya me pasé de borrar, ya borré de más. Ok. Pero ustedes digan, bueno, sí, eso está muy bien, pero ¿qué hay de la termodinámica? ¿No? Nosotros estamos trabajando con sistemas termodinámicos. ¿Cómo puedo pensar en ellos? Bueno, a ver, cuando nosotros hablamos de un sistema termodinámico, hablamos de un sistema de muchas partículas, estamos hablando de que hay intercambios de calor, cambios de temperatura y demás. En esta perspectiva, recordemos que esto comienza a nacer justo cuando empiezan a hacer la máquina de vapor, y entonces los físicos, los ingenieros y los químicos de aquella época pues trataban de dar explicaciones a por qué el vapor se comporta como se comporta, cómo se dan estos cambios de temperatura. Entonces, fue hasta que Boltzmann propone, Ludwig Boltzmann y Maxwell proponen cómo se dan estas interacciones de tipo estadístico para dar explicaciones a fenómenos macroscópicos. Y entonces nosotros llegamos a que todo sistema termodinámico tiene ciertas variables que definen su estado. Ajá. Llamemos al estado del sistema termodinámico como una combinación. Ajá. Ahorita voy a dar una explicación muy sencilla, no me voy a meter en la mecánica estadística, solo voy a dar una explicación sencilla. A partir de que un estado está definido por la combinación de ciertas variables que definen su energía y, y las fuerzas que están interactuando dentro de ese sistema. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, estas tres variables van a ser la presión, el volumen y la temperatura, que son tres variables de tipo escalar. Estas tres variables definen el estado de un sistema termodinámico. Ajá. Y es de inmediato que ustedes van a saltar que a partir de las relaciones de estas tres propiedades termodinámicas nacen las relaciones de los gases.
para nosotros sabemos que un cambio en la presión va a producir cambios en volumen y en la temperatura, un cambio en el volumen va a producir cambios en la presión y en la temperatura, un cambio en la temperatura va a generar cambios en la presión y el volumen. Entonces, la combinación de estas tres me van a definir el estado en el que me encuentro, el estado termodinámico, donde va a haber estados que puede que estén prohibidos porque están hablando de temperaturas o condiciones que no tienen lógica. Y de estas tres es muy fácil comenzar a trabajar. ¿Por qué? Porque de inmediato en estas tres yo puedo definir que voy a tener, yo las puedo definir de manera muy sencilla, donde a la presión, normalmente ¿cómo la definimos? Pues la presión es la relación que va a haber entre el cambio de fuerzas, un diferencial de fuerzas, entre un diferencial de área, ¿no? Entonces, cuando el área es constante y la fuerza es constante, entonces comúnmente a esta cosa se le escribe como la fuerza dividida entre el área, ¿no? Esta es una definición rápida que a veces tomamos, pero esta definición tiene que tener la acotación de que estamos hablando de cuando la fuerza es constante y el área, aquí área no se refiere solamente a un área plana, puede ser una superficie. De hecho, propiamente es mejor hablar de superficies, es la fuerza que se aplica sobre una superficie, porque puede ser un área no necesariamente plana. ¿Estamos de acuerdo? Pero es una definición que nos sirve bastante bien, está muy relacionada ya la presión, la hemos relacionado con el principio de Pascal, el principio de Arquímedes, cómo se está comportando en una sustancia fluida, en una sustancia sólida o en un objeto sólido es muchísimo más sencillo, porque las áreas son constantes y demás. Ok, mientras que por otra parte, tenemos el concepto de volumen. Bueno, el volumen no tiene mucho que explicarse, ¿verdad? Nada más es esto depende un poco del objeto que tenemos, pero por ejemplo, si es un cubo, pues nada más va a ser cada uno de sus lados multiplicar lado por lado por lado, ¿no? Que básicamente es lado al cubo. Ahí no hay mucho que decir. Pero el tercer concepto sí es un poco más complejo, que es la temperatura. La temperatura desde el punto de vista macroscópico, nosotros podemos sentirla, podemos percibirla, podemos señalar, indicarla y decir, por ejemplo, ahorita que está con la epidemia del coronavirus, es uno de los indicadores que tenemos para saber que alguien tiene o no síntomas de la enfermedad, pues es la alta temperatura. Y se habla constantemente de temperatura, pero ¿qué es? ¿Qué es? Bueno, desde el punto de vista macroscópico, pues solamente decimos que es un intercambio de calor. Pero entonces viene la pregunta, ¿qué es el calor? Bueno, y el calor lo definen como un intercambio de energía térmica. Bueno, pero ¿qué es la energía térmica? Pues la energía de temperatura. Y entonces estamos ahí en un sistema recurrente. Bueno, desde el punto de vista de la física estadística se da una definición muy práctica de la temperatura y se dice, bueno, imaginemos que tenemos un sistema de muchas partículas. Entonces, a ver, vamos a dibujar esto un poco. Entonces, vamos a salirnos un poco de la pantalla. Ok, entonces imaginemos que nosotros planteamos que tenemos una caja y esta caja está conformada por un montón de partículas y estas partículas están en movimiento. Algunas se mueven en una dirección, otras se mueven en otra y así. ¿Ok? Bueno, resulta que Boltzmann y Maxwell se dan cuenta y junto con otros físicos comienzan a observar que el movimiento de estas partículas está ligado a la temperatura que va a tener el sistema. Entre más rápido se mueven estas partículas, mayor será la temperatura del sistema. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dicen, bueno, si yo aparentemente, por ejemplo, si yo introduzco presión en esta cosa, vamos a suponer que aquí tengo un pistón, ¿sí? Y este pistón comienza a deslizarse, ¿qué va a suceder? Que el choque entre esas partículas y contra el pistón les va a introducir energía y esta energía que está siendo introducida va a incrementar la velocidad con la que se mueven y como se va a incrementar la velocidad con la que se mueven va a incrementar, de algún modo eso está generando un incremento de temperatura. Entonces como que la temperatura está ligada al movimiento, ¿estamos de acuerdo? Porque también está ligada a la energía. Ajá, porque resulta que los objetos que tienen una mayor temperatura, pues, por ejemplo, cuando usaban, para poder hacer un trabajo, utilizaban vapor y notaban que el vapor tenía una energía térmica altísima. No sabían muy bien qué era eso de la energía térmica, pero sabían que tenía cierta energía térmica. Entonces,
pues comienza a hacerse un análisis y llegan a una conclusión muy curiosa. Dicen, la temperatura está ligada a la energía de movimiento, que nosotros llamamos energía cinética. Pero no solo eso. Dicen, la temperatura, si yo, por ejemplo, tomo un pastel, ajá, y este pastel tiene una temperatura de que les gusta, 100 grados o 50 grados Celsius, ¿ok? Y yo corto el pastel a la mitad, cada mitad también tiene una temperatura de 50 grados Celsius. Es decir, la temperatura no varía si yo cambio la cantidad de masa. Ajá. Es decir, si yo mi objeto lo corto a la mitad, no va a bajar su temperatura por eso. Tengo que enfriarlo. Ajá, el café, pues para el que yo me tome un trago, pues es una pequeña porción de café, pero ese está a la misma temperatura que todo el resto del café. Entonces, a partir de esa conclusión, se observa que para Boltzmann, no, Boltzmann es que especialmente, y Maxwell también, por otro lado, empiezan a observar que los cambios de temperatura no son producidos por los cambios de masa. Es decir, la temperatura es lo que llamamos una propiedad intensiva, que no depende de la masa. Las propiedades intensivas son las que no dependen de la masa, mientras que las propiedades extensivas son las que sí dependen de la masa. Entonces, comienzan a darse cuenta de esto y pues hacen una definición, bueno, llegan a una definición, no es nada trivial, pero sí es bastante, podemos escribirlo un poco rápido nosotros, donde dicen, bueno, la temperatura es directamente proporcional a la energía cinética. Recordemos que en física, sobre todo por ejemplo en física de partículas, a la energía cinética se le pone la letra L, ajá, o muchas veces, perdón, la letra T, ajá. Recordamos que en física de partículas la energía cinética justamente está ligada con la letra T, bueno, y justo con la temperatura, ¿no? Entonces la temperatura va a ser directamente proporcional, ajá, a la energía cinética. ¿Y la energía cinética cómo la medimos? Bueno, la medimos como un medio, ajá, la medimos como, ajá, va a ser un medio, esperen, aquí está, un medio de la masa, ajá, un medio de la masa por la velocidad a la que nos desplazamos al cuadrado, ¿sí? Esta es una definición que parte de mecánica newtoniana y es un poco, bueno, es bastante sencilla, se puede obtener a partir de esta definición. No voy a hacerle el trabajo de obtenerla, pero bueno, aquí está. Pero es una propiedad intensiva, entonces la masa no debe de afectar. Bueno, ¿cómo resuelve ese detallito? Boltzmann lo resuelve de una manera súper sencilla y dice, pues es que no es toda la energía cinética, es el promedio de la energía cinética de mis partículas. Entonces, entonces Boltzmann dice, de todas las partículas que yo tenga en mi sistema, ¿sí? Yo debo de obtener la energía cinética promedio y esta va a ser directamente proporcional a la temperatura, directamente proporcional multiplicado por una constante de proporcionalidad, obviamente. O sea, no es como que ya saque nada más la energía cinética promedio y ya conoces la temperatura. Las unidades ni siquiera me cuadrarían. Aquí tiene que entrar una constante de proporcionalidad a la que llamamos la constante de Boltzmann. Se ganó su nombre porque él la define y él da la constante, pero aquí podemos observar algo muy interesante. Esta temperatura, cuando nosotros definimos la temperatura de esta forma, estamos hablando de algo que se llama una temperatura absoluta. Porque esta temperatura está ligada al movimiento de las partículas. Regresemos tantito rápidamente a nuestro dibujito, que estaba medio feo, pero ahí estaba. Entonces, supongamos que yo trato de en algún momento observar cómo se mueve una de estas partículas. Esta partícula va a tener una cierta energía cinética, una energía de movimiento. Va a tener su masa, va a tener una velocidad, va a tener energía cinética. Bueno, si yo obtengo el promedio de todas estas, pues yo podría ligarlo a la temperatura que va a tener, pero entre menor, si recuerdan, es una relación directa. Entonces, a menor energía cinética debe de haber menor temperatura, a menor temperatura debe de haber menor energía cinética. Pero supongamos, ¿qué sucede cuando yo a una de estas partículas le pido que se quede estática? La trato de frenar completamente. Entonces, cuando yo a esta partícula le quito toda su energía, su temperatura debe de ser cero. Pero entonces aquí entra la física cuántica y podría Heisenberg ponernos y decirnos, bueno, no, a ver, espérate, tú no puedes tener un sistema donde puedas determinar que la velocidad de una partícula es cero.
¿Por qué? Porque si la velocidad de una partícula es cero, entonces está determinada su momentum. Y ciertamente tú podrías determinar su posición. Entonces eso estaría violando el principio de incertidumbre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como eso sería una violación para el principio de incertidumbre de Heisenberg, nosotros sabemos que la temperatura de un sistema, de un sistema nunca puede ser cero. Ajá. De hecho, esto es lo que llamamos la ley cero de la termodinámica. Es una forma de definir la ley cero de la termodinámica, que me indica que la temperatura de un sistema nunca va a ser cero, pero cero absoluto. Y entonces, como este cero es diferente, si se acuerdan, nosotros también medimos la temperatura con el punto de congelación y el punto de fusión del agua. Entonces, este es un puntito diferente. El punto de fusión del agua está muchísimo más alto y ese sí lo podemos alcanzar. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, a este cero es lo que llamamos un cero absoluto. Y este cero absoluto me indicaría que si yo llego a esa temperatura, la energía promedio, la energía cinética promedio de mis partículas tendría que ser cero, tendría que estar estáticas completamente, lo cual viola el principio de incertidumbre y entonces es imposible. Entonces, ¿qué sabemos? Que es imposible llegar a una temperatura cero absoluto. Este cero me sirve como referencia. Ajá. Este punto donde no hay movimiento es una referencia y es a lo que llamamos el cero absoluto o cero Kelvin. Ajá. Kelvin plantea como es el que se pone a analizar un poco estas ecuaciones y llega a esta condición extraña, ¿no? Donde dice, bueno, ¿qué pasa si la temperatura es cero? Entonces, ¿qué está pasando? Esto la llamamos temperatura absoluta. Ajá. Pero por otro lado, ¿tiene sentido hablar de temperaturas negativas? Pues nosotros observamos que si el sistema, pues, si hablar cero implica que no tienes energía. Hablar negativo implica que tu movimiento es al revés. O sea, en sentido vectorial, sí, está muy padre hablar de cero vector porque implica que estás moviéndote en una dirección opuesta. Pero en un escalar no tiene sentido hablar de los valores negativos, ¿no? Entonces, ¿qué me está diciendo que la temperatura sea negativa? Implica que yo tengo que tener menos movimiento. Entonces, desde un sentido absoluto es imposible llegar a temperaturas negativas. Entonces, estas tres pues me sirven para definir cómo es el estado termodinámico y la forma en que se relacionen me va a dar las funciones termodinámicas de mi sistema. Entonces, si estamos hablando de un sistema termodinámico, pues como que estas tres van a ser las que están en juego y las que están definiendo cómo es el sistema. Pero nosotros estábamos hablando de trabajo. Por ejemplo, aquí nada más, antes de que continúe, quisiera hacer una observación. Cuando hablamos de estas relaciones termodinámicas, existen muchas leyes que tratan de definir cómo se dan. Una de las más famosas es la relación de los gases ideales, la famosísima PV igual a nRT. Pero debemos recordar que esa es solo una expresión que parte de ciertas hipótesis para establecer cómo se va a dar la relación entre estas tres. No es la única forma, porque también está, por ejemplo, la relación de Van der Waals para los gases, y es un poco diferente, y también establece cómo se da la relación entre estos tres. ¿Estamos de acuerdo? Pero estas leyes, la ley de Van der Waals o la ley de los gases ideales, bueno, no ni siquiera podríamos hablar de leyes. Estas aproximaciones, vamos a decirles, parten de ciertos supuestos, ciertas hipótesis y establecen cómo se van a dar las cadenas de relaciones, ¿sale? ¿Qué tal si yo no me quiero comprometer con una ley? Yo no quiero decir, bueno, no voy a trabajar con la hipótesis de los gases ideales porque a mí no me gusta esta idea del volumen cero o que no tengan, que sean interacciones elásticas y demás. ¿Qué es más fácil? Bueno, yo sé que el sistema termodinámico, si bien sí está definido por la presión, volumen y temperatura, y sus relaciones entre estas, pues es más fácil saber hablar de las interacciones que hay por los cambios de energía. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una de las formas en las que intercambian energía los sistemas es a través del trabajo. Y entonces ya puedo regresar. Voy a borrar estas tres. Vamos acá. Y entonces yo puedo definir, pero ahora tengo que definir el trabajo en términos de estas tres variables, estas tres variables que definen mi estado termodinámico, a las que justo puedo llamar variables de estado. Entonces, ¿quién de estas tres es la que está relacionada con la fuerza? Ah, la presión, ¿ok? Pero nosotros habíamos dicho la presión, me voy a regresar un poquito. Entonces, habíamos dicho que la presión era igual a la relación que hay entre... La presión estaba bien definida como el diferencial de fuerza que aplico en un sistema, diferencial de fuerza,
dividido entre el diferencial de área, ¿ok? Entonces, si de aquí yo puedo definir, ahí está. Entonces, de aquí yo puedo decir, bueno, ¿qué pasa si yo quiero, ok, qué pasa si yo de ahí despejo la presión? Pues me queda que el diferencial de fuerza, ajá, el diferencial de fuerza debe ser igual a, a la presión por un diferencial de área. ¿Estamos de acuerdo? Ok, pero entonces, si yo quiero, literalmente, si yo quiero nada más la fuerza, no quiero el diferencial de fuerza, quiero la fuerza completa, pues la fuerza debe de estar dada por la integral, ajá, de la presión por un diferencial de área. Sustituyendo esta información que tengo aquí arribita, de hecho lo voy a hacer directo, me llevo estas dos, ajá, las voy a pegar aquí. ¿Qué es lo que vamos a notar? Que yo tengo un producto punto entre el diferencial de área por el diferencial de posición. ¿Esto qué me queda? Un diferencial de volumen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya tengo una definición para poder trabajar con el trabajo. El trabajo va a ser la integral de la presión por un diferencial de volumen. Bien, ya empezamos a avanzar. Ahora, cuando yo hablo de la energía en un sistema termodinámico, pues es muy difícil tratar de medir todos los cambios de energía que va a tener. O sea, ¿a qué energía me refiero? Porque, por ejemplo, en mecánica es muy sencillo hablar de energía potencial, porque es o energía de posición, o energía por campos electromagnéticos, o la energía elástica, o todas esas energías sí son como muy fáciles de definir, pero en termodinámica, pues, ¿cómo defines? ¿A qué te refieres con energía? Bueno, aquí nosotros tenemos una definición muy propia o muy específica de energía y no hablamos de cualquier tipo de energía. Generalmente hablamos de la que llamamos energía interna. Ajá. La energía interna, vamos a ponerle aquí, todavía no nos metamos con diferenciales, vamos a meter que es a ver, la delta U, o que la U que nosotros llamamos energía interna, es la energía, justamente como su nombre dice, que está sucediendo al interior de nuestro sistema termodinámico. Ajá. Si yo pienso en mi sistema, vamos a cambiar tantito, vamos a explicarlo rápidamente con una cajita, porque es la forma más fácil de explicar cosas. Si yo a esta caja, ajá, que representa mi sistema termodinámico, epa, eso no, esto sí. Si yo esta caja que representa mi sistema termodinámico la muevo como un solo objeto, ajá, la muevo lo suficiente, la voy desplazando como un solo objeto, pues realmente todas las partículas que están dentro de ese sistema, pues igual y ni se enteran. Es como los pasajeros en un avión. Cuando el avión se mueve a cierta velocidad, pues los pasajeros ni lo notan, siempre y cuando esta velocidad sea constante. Si están muy altos, si están muy bajo, no lo van a notar. Lo mismo va a pasar con mi sistema termodinámico, pero eso no quiere decir que no haya cambios de energía aquí adentro. Hay cambios de energía. Entonces, no me va a importar los cambios de energía que haga macroscópicamente toda la caja, todo el sistema. Me importan los cambios de energía que están sucediendo al interior, por eso es energía interna. Cambios de energía que pueden estar relacionados con las colisiones entre las partículas, cambios de energía que pueden estar relacionados con los enlaces moleculares que están generando, cambios de energía que pueden estar ligados a la atracción o repulsión que puedan sentir algunas de las moléculas o de las partículas dentro del sistema. Esos cambios de energía, a esos me refiero cuando hablo de energía interna. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eh, nosotros podemos decir, pues, que la energía interna es la energía ligada al interior de mi sistema termodinámico y es la energía que se está dando por la interacción entre las partículas que componen ese sistema termodinámico. Ajá, no me importa la energía que está sucediendo porque si yo levanto la caja, si yo bajo la caja, si yo la muevo, esa no me importa. Ajá, solo es la energía que está sucediendo al interior. Y esta energía, pues como ya mencionamos, está muy ligada con el trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, aquí vamos a decir que es directamente proporcional al trabajo. Ajá. Recuerden que le ponemos la letra, bueno, vamos a ponerla. Ajá, esta está ligada directamente proporcional al trabajo. Pero ¿cómo es esta relación directa con el trabajo? Bueno, nosotros vámonos a nuestra cajita, nuestro hermoso sistema termodinámico. Ok,
¿Quién es el que hace un trabajo? Cuando nosotros pensamos en trabajo, tenemos que pensar quién hace el trabajo. Bueno, en aquel entonces, pongamos en la posición de los primeros físicos, químicos e ingenieros que comenzaron a analizar estos problemas, pues decían, bueno, yo quiero, recordemos que estamos en el contexto de la máquina de vapor, y decían, bueno, yo quiero hacer un pistón, yo quiero que si tengo un pistón aquí, ajá, y que por fenómenos que sucedan, por ejemplo, cambios termodinámicos que sucedan en el vapor, pues lo que tiene que hacer el vapor es mover mi pistón, ¿estamos de acuerdo? Y luego yo regreso el pistón y el cambios termodinámicos aquí me tienen que desplazar el pistón. Entonces, cuando el trabajo sale del sistema, ajá, cuando el trabajo sale del sistema, entonces lo considero positivo. ¿Por qué? Quiere decir que el sistema termodinámico, por sus cambios que están sucediendo al interior, de pronto está emitiendo energía y la está emitiendo en forma de trabajo. Entonces, eso es una ganancia para mí que estoy viendo el sistema y que yo soy dueño del sistema termodinámico, digo, chévere, ya puedo sacar energía, ajá, o ya puedo sacar trabajo. Entonces ahí es cuando se considera positivo. Pero si yo tengo que mover, desplazar este pistón para presionar para presionar mi sistema termodinámico o para obligar a que haya cambios en el sistema, entonces yo estoy haciendo el trabajo, el sistema no lo va a hacer por nosotros, o sea, el sistema no se va a compactar por sí mismo, yo tengo que hacer algo para que se compacte, y entonces, pues ahí estaríamos hablando de una pérdida para mí que soy dueño del sistema. Entonces el trabajo se consideraría negativo. Pero ¿qué pasa con la relación con la energía interna? Si el sistema se está expandiendo, vamos a suponer que es un gas y que hace combustión y entonces comienza a expandirse. Entonces, ¿qué va a suceder? La energía interna se va a incrementar, estamos de acuerdo. Pero esa energía interna va a comenzar a ser disipada, porque pensamos que es la combustión. La combustión es un montón de reacciones químicas que empiezan a formarse, empiezan algunos elementos químicos comienzan a absorber a tomar oxígeno para hacer relaciones y bla, bla, bla. Entonces, esa combustión va a tomar energía potencial que tenía, potencial químico, va a tomar ese potencial y lo va a transformar en movimiento. Ajá. Y sí, me va a dar el trabajo, pero ¿qué crees? Que ese trabajo, esa energía que utilizaste para hacer un trabajo tuvo que venir de algo. ¿Y de dónde va a venir? Pues de la energía interna que tenía mi sistema. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando el pistón se expande, está robando energía dentro del sistema. Ajá, entonces la energía interna va a disminuir, pero el trabajo va a ser positivo. Por otro lado, si yo estoy compactando el pistón, estoy oprimiendo mi sistema, el pistón golpea las partículas y al momento que las golpea les imprime energía de movimiento y esa energía cinética incrementa. Y entonces la energía interna va a aumentar. Entonces cuando yo pierdo energía porque hago trabajo, el sistema la gana, la energía interna del sistema aumenta. Entonces si esto nos da una intuición muy sencilla de que la relación entre estas dos tiene un signo contrario. Es decir, si el trabajo disminuye, entonces la energía interna aumenta. Si la energía interna disminuye, el trabajo aumenta. Ajá, hay un signo de diferencia. Pero aquí aparece otra duda. ¿Qué está pasando con la energía del movimiento? Porque la energía de movimiento está cambiando, estamos de acuerdo, la temperatura está cambiando, pero la temperatura puede cambiar sin que haya trabajo, estamos de acuerdo. Yo puedo calentar, tengo mi olla express, por ejemplo, tengo una olla ahí calentando mi comida, la temperatura está aumentando y la presión está aumentando. Recordemos que si la temperatura aumenta, la presión aumenta. Si la temperatura aumenta, el volumen aumenta. Pero en una olla express tenemos un volumen confinado donde yo no puedo moverme, no hay desplazamientos. Pero entonces, ¿qué está aumentando? Si no hay movimiento, pues aquí podemos verlo directamente en nuestra integral, nuestra bonita integral, podemos ver que el delta B el trabajo requiere que haya cambios de volumen. Pero si no hay cambios de volumen, entonces sí, la energía está cambiando. Sin duda, si yo caliento un objeto, su energía interna cambia. Pero si no hay trabajo, ¿quién debe de cambiar? Bueno, a ese cambio de energía nosotros lo definimos como el calor. El calor va a ser el total, ajá, el, eh, va a ser el calor va a ser el total de la energía cinética de las partículas dentro de un sistema. Cuando nosotros hablamos de calor, estamos hablando del total. Cuando nosotros hablamos de temperatura, hablamos del promedio. Entonces el calor y la temperatura sí están ligados, pero no son lo mismo. Ajá.
El promedio, pues es que tú obtienes la energía cinética de todas las partículas, la promedias y pues ya la repartes y ya te da la temperatura. Pero cuando tú hablas de calor tienes que tomar el total. Entonces aquí viene un concepto bien curioso. ¿Por qué? Porque como estamos hablando del total, ajá, de la energía cinética, pues entonces estamos hablando de una propiedad extensiva, es decir, el calor sí cambia con la masa. Si yo reduzco la masa, sí reduzco el calor, porque estoy reduciendo el número de partículas. Ajá. Si yo reduzco la masa, no cambio la temperatura, porque ahí estamos hablando de promedio de partículas, ¿sale? Entonces, aquí es bien importante que nosotros cuando establezcamos estas relaciones pensemos en términos de si es promedio o si es total. La energía, como yo quiero medir el cambio de energía total, pues o los cambios totales pues, dentro del sistema, yo tengo que trabajar con el calor. Sí, el calor va a estar ligado con la temperatura, pero no son lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Esta relación, a esta es lo que llamamos la primera ley de la termodinámica, ajá, donde el cambio de energía interna está dado por el cambio que hay en el calor y el cambio que hay en el trabajo. Y aquí sí se cumple que si el calor aumenta, la energía interna aumenta, porque ¿qué implica que el calor aumente? Estoy aumentando la energía cinética de todas las partículas en mi sistema. Eso que de inmediato que dice, pues si la energía interna es todas las relaciones que hay entre las partículas, todas las relaciones energéticas que hay dentro de las partículas, pues, si tú aumentas las cinéticas, pues también estás aumentando la interna. Y si la interna aumenta, pues también tiene que aumentar la cinética, ¿estamos de acuerdo? Entonces, estas relaciones se dan. Pero si yo estoy hablando de que estos cambios se den de manera infinitesimal, ajá, pues entonces ya no estaría hablando de delta de U, ya no estaría hablando de deltas, ya no estoy hablando de calores. Y pensamos que son cambios infinitamente pequeños. Yo quiero medir cambios infinitesimales. Entonces, ¿qué aparece? Pues entonces aparece un diferencial de U, ajá, y aquí es donde luego tenemos un poquito de dudas, ¿no? Porque aparece un delta Q menos un delta W. Y muchas veces ustedes dicen, oye, pero a ver, ¿por qué aquí utilizaste la letra D de diferencial? Ajá. ¿Por qué el diferencial lo expresas así? ¿Y por qué estos diferenciales, que también son cambios infinitesimales, los expresas de manera diferente? ¿Por qué tengo que usar una delta? ¿Por qué no utilizar un diferencial normal? Bueno, la razón es muy sencilla. Cuando nosotros estamos hablando de cambios de este tipo, que utiliza un diferencial, esto es un diferencial total. Ajá. Ya hice un video donde explico qué se refiere con un diferencial total, pero básicamente quiere decir, estoy hablando de que la energía interna es una función de estado. Ajá. Por ahí tengo un video donde hablo de funciones de estado y diferenciales totales, pero básicamente una función de estado quiere decir que el valor de esta propiedad está definido para cada combinación de estado termodinámico. Es decir, si yo tengo un valor preciso de presión, un valor de volumen y un valor de temperatura, yo voy a tener un valor de energía interna. Ajá. Y los cambios que haya de energía interna no van a depender de la ruta que yo tomo para hacer ese cambio. Vamos a suponer algo. Vamos a suponer que las dos variables que yo estoy controlando son mi presión y mi volumen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para explicar esto, me voy a mover aquí. Ajá, vamos a establecer que yo tengo vamos a establecer que yo tengo un sistema termodinámico definido por las dos variables que estamos viendo cómo interactúan, son la presión y el volumen. No me voy a preocupar mucho por la temperatura. Yo sé que la temperatura va a cambiar, pero entonces, vamos a suponer que yo tengo un punto, ajá, yo quiero hacer el desplazamiento entre dos puntos de mi sistema termodinámico. Es decir, yo quiero ir bueno, antes vamos a indicar qué es esto, ¿no? Entonces, siempre tenemos que poner los ejes. Esta cosa es la presión, y esta cosa de acá abajo es el volumen, de manera rápida. Entonces, bueno, si yo quiero hacer un cambio desde un punto, ajá, hasta otro punto en mi sistema, yo puedo tomar esta ruta. Estarán todos de acuerdo. Pero si yo quiero hacer el mismo cambio desde este punto a este punto y tomar esta otra ruta, ajá, cuando yo hablo de una función de estado como la energía, por ejemplo, a ver, vamos a hacer mejor esa línea porque esa línea no se ve muy bien, yo parto del mismo punto y llego al mismo punto final, ¿sí? Pero esta vez yo tomo esta ruta. Como la energía interna, si se fijan, la presión inicial y el volumen inicial
y la presión final y el volumen final entre las dos rutas son exactamente iguales. Las voy a cambiar de color para que se vea que son dos rutas diferentes. Ajá. Entre las dos rutas son diferentes, el camino que tomé es diferente, pero los puntos inicial y final deben de ser los mismos. Entonces, cuando yo hablo de una función de estado, la energía interna, que es una función de estado, no va a ser afectada por cómo obtuve su diferencial. Solo me va a importar el valor final y el valor inicial, porque es una función de estado. Es decir, ese es un diferencial total. Mientras que en el caso del calor, sí va a importar qué ruta tomo. Ajá. Por ejemplo, si yo hago este desplazamiento y luego, no sé, lo hago de esta forma, entonces el cambio que produce, el calor producido en ese cambio, o el cambio de calor producido en ese desplazamiento, ajá, sí va a modificarse. De ahí que a veces hablemos de que tengamos cambios isocóricos, isotérmicos, isobáricos. Recuerden, isocórico quiere decir que es a volumen constante. Isotérmico quiere decir que es a temperatura constante. E isobárico quiere decir que es a presión constante. Entonces, dependiendo de cómo hice mi cambio, va a ser la forma en la que defino el calor. Ajá, o el calor que se produce. Es más, si yo hago este cambio de forma isotérmica, ajá, quiere decir que la energía cinética, el promedio de la energía cinética se mantuvo constante y entonces el promedio de la energía cinética se mantuvo constante, entonces el total de la energía cinética se mantuvo constante, entonces no hubo cambios de calor. Ajá, yo pude tener un desplazamiento sin cambios de calor. Pero ¿qué pasa si ese cambio es de ahora isobárico? Entonces ahí sí va a haber cambios de calor. Entonces, si se notan, el cambio en el calor sí depende de qué ruta tome para generar ese cambio. Entonces, el calor no es una función de estado. Algo similar va a pasar con la temperatura, con el trabajo. El trabajo tampoco va a ser una función de estado. Depende si es un trabajo isobárico, ajá, si produce, o si fue un cambio, un cambio de trabajo producido por un proceso isotérmico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso, a estas dos les pongo la letra delta, porque sí son cambios infinitesimales, pero son cambios de funciones que no son funciones de estado. Quiere decir que sí dependen de cómo hiciste ese cambio para determinarlas. Mientras que la energía interna no. La energía interna solo le importa el punto final y el punto inicial. Ajá. De hecho, por ejemplo, si nosotros establecemos que estamos trabajando con la ley de los gases ideales, una forma de identificar que yo tengo una función de estado o que tengo un diferencial total es justamente puede ser expresado como un diferencial directo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para los gases ideales, yo sé que la energía interna, ajá, en otro videito explicaré cómo llegamos a esta definición, pero básicamente nosotros podemos decir que la energía interna está definida como eh, ay, en un segundo no recuerdo bien la expresión, 3/2, 2/3, no es cierto, sí, 3/2 de la presión por el volumen, ajá, para un gas ideal también podemos decir, para un gas ideal monomolecular, ajá, podemos decir que puede estar definido como esto, o también puede ser definido como 3/2, ajá, de la presión de 3/2 del número de moles por la constante de los gases ideales por la temperatura. De estas dos formas yo puedo definir la energía interna. Entonces, a ver, pensemos, supongamos que yo quiero hacer un cambio de energía interna. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el cambio de energía interna pues va a ser un diferencial de U, va a estar dado por vamos a copiarlo de aquí. Ajá, voy a copiar esto. Todo completito. Ajá, va a estar dado entonces ahora por un diferencial de presión, un diferencial de presión por volumen o un diferencial diferencial del número de moles por R por T, donde R, pues al ser una constante, pues puede salir. La N, pues depende si el gas tiene fugas, si se pierden moléculas o no se pierden moléculas, y la temperatura, pues bueno. Entonces, si se fijan, este diferencial de energía interna puede ser expresado de manera directa y precisa como un diferencial de presión y volumen. Y si yo integro esto, pues ¿qué tendría? Yo tendría, si aplico unas integrales ahí directas, voy a copiarme todo lo de arriba, ajá. Entonces voy a obtener un fenómeno bien curioso. Si yo aplico la integral, pues aquí voy a tener, ajá, el cambio de calor va a estar dado directamente por el cambio de la presión por el volumen, o perdón, el cambio de energía interna va a estar dado por el cambio de la presión por el volumen, o el cambio
del número de moles por la constante de los gases ideales, por la temperatura. Pero aquí estoy hablando de cambios totales, ya lo observaron. Entonces, si puedo obtener el diferencial mediante cambios totales, entonces estoy hablando de que tengo un diferencial total. Pero eso no pasa con el calor y el trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el calor y el trabajo no son diferenciales totales. La energía interna sí. ¿Ok? Muy bien, entonces yo puedo establecer cómo se dan las relaciones en mi sistema termodinámico, en lugar de estar pensando en qué pasa con la fuerza, qué pasa con los desplazamientos, qué pasa si chocan o no chocan, y los enlaces químicos, la fuerza elástica en cada enlace, y bla, 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 y la energía electromagnética y la atracción, puedo pensar solamente cambios de energía que fueron producidos o pueden ser de dos tipos. Pueden ser intercambios de energía cinética, entonces es calor, o pueden ser producidos por trabajo, cambios de presión y de volumen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí tengo unas buenas definiciones para trabajar. Ok, entonces pues por este momento vamos a cortarle aquí para que no sea demasiado largo y nos vemos la siguiente para más.